Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Gracias a Dios por otra oportunidad, por la vida, por todo lo que nos brinda. Es sumamente importante comenzar el día y terminarlo con la palabra de Dios. Y hoy tenemos Salmos, capítulo 126, versículo 3. Si grandes cosas hizo con nosotros Yahvé, el gozo nos colmaba. Es importantísimo estar atento a las cosas de Dios, pues si existimos es por su misericordia. Les recordamos que este programa llega gracias a la colaboración de la licenciada Niobes Rosanna Cuevas Rubio, el señor Sención Moreno, el señor Joaquín Garot. Le damos las gracias a ellos. Y recordarles que además de usted seguirnos todos los sábados a partir de las 9 de la noche y también los lunes a partir de las 9 de la mañana por este Telecanal 28 en su imagen nítida. También puede hacerlo por nuestro canal de YouTube Derecho y Justicia Social. Asimismo usted lo busca, Derecho y Justicia Social, activa la campanita y le va a llegar todo el material que aquí se produce. Y para asesoría legal gratuita, usted puede llamarnos al teléfono 809-452-8658. 809-452-8658. Amables televidentes, vamos a ver si nuestro querido Manauri tiene las imágenes de la MESI. La MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que dirige nuestro querido amigo, el ministro doctor Franklin García Fermín, está haciendo una maravillosa labor al frente de la misma. Se han otorgado más de 25,000 becas, tanto en el aspecto nacional e internacional. Hay un sistema democrático de compartir las becas entre los jóvenes que califiquen. No es como antes, que las becas se le daban a los hijos de los políticos, a las personas que podían pagar la universidad, pero ahora usted solamente entra a la página de la MESID, cumple con los requisitos y se le va a otorgar su beca. Felicitaciones al ministro Franklin García Fermín y también al licenciado Julián Sosa ya en comunicación, al señor José Cancel y también al señor Rafael Martínez, director nacional de becas. Nuestras felicitaciones. Gracias al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, pues que está apoyándonos. Amables televidentes, el tema de la familia, que es un tema obligado en este programa, la familia como primera célula social, pues los padres tienen la responsabilidad de sus hijos, de educarlos sobre todo en la fe cristiana, educarlos en lo que es la sexualidad. Esto no le corresponde al Estado. El Estado solamente tiene una responsabilidad en lo que es la educación formal. No tiene que ver con lo que significa la fe cristiana, con lo que es la educación en la sexualidad, en los valores. Eso corresponde a los padres. Ahora bien, si ya del núcleo familiar trascienden cosas que afectan a la sociedad en su conjunto, pues entonces el Estado interviene. Pero la familia son los padres que educan a los hijos a través del amor, a través de la paz, a través de enseñarles lo que es el valor de la vida. La vida, desde la concepción hasta la muerte, dice el artículo 37
de nuestra Constitución. Los padres inculcarle a los hijos que ese niño debe nacer, que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano que no puede defenderse. No importa las circunstancias en que ocurra el embarazo. Ya el niño está ahí, es un ser humano, y cualquier acto que se intente en aniquilar esa vida, pues es un crimen. Es un crimen. Y en lo que tiene que ver con la sexualidad, si usted es varón, usted no puede ser hembra. Macho y hembra los creó Dios. Si usted es Juan, no puede ser Juana. Y viceversa, si es Juana, no puede ser Juan. Cada uno debe asumir su rol como Dios lo hizo. Amables televidentes, hoy tenemos un plato fuerte. Y les voy a leer su hoja de vida antes de presentarlo, o parte de ella. Es licenciado en lenguas modernas, mención francés e inglés, licenciado en Derecho, doctorado en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica de Santo Domingo, máster en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2019, máster en Lingüística Aplicada, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, 2020, máster en Lexicografía Hispánica, Universidad de León, España, máster en Filosofía del 2020, especialización, Derecho Constitucional del Proceso Penal, Interpretación Constitucional en Academia de la Magistratura del Perú, 2009, Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Academia de la Magistratura del Perú, 2005. Otras capacitaciones especiales, como Metodología de la Investigación Científica, 2019, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Francés del Derecho y de la Diplomacia en Guadalupe, Derecho de las Víctimas y Violencia de Género, Madrid, España, Seminarios sobre Tratado de Libre Comercio, Derecho de Autor, Miami, 2006, Estructura de Competencia de Justicia Federal, esto es en la Escuela de la Magistratura del Brasil, 2009. Tenemos algo aquí en inglés, Administración de Justicia en Corea, en el 2010. Seguimos. Egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura como juez de paz ordinario del municipio de Boca Chica, 2003. Luego fue juez liquidador del Departamento Judicial de la provincia de Santo Domingo en el 2005. Más tarde fue nombrado en el 2006 juez de la tercera sala de la Cámara Penal del mismo departamento judicial. Continuó su ascenso en el 2007 como juez presidente del Juzgado de Trabajo y presidente de la primera sala de la provincia de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como juez de corte de apelación, facilitador de diversas universidades y conferencista. Ha hecho importantes aportes a la literatura judicial dominicana publicando 1. Jurisprudencia dominicana sobre arrendamiento urbano. 2. Formulario sobre procedimiento penal. 3. Jurisprudencia dominicana en materia disciplinaria. 4. La prueba civil laboral, estudio comparativo. 5. Jurisprudencia dominicana en el Código Procesal Penal. 6. Derecho penal laboral y penal del trabajo. 7. La Constitución de la República Dominicana, comentada por jueces del Poder Judicial. Artículos de mayor relevancia. 1. El imputado no tiene derecho a mentir. 2. El juez bipolar. 3. El derecho a ser oído y la comparecencia de las partes. Ya ustedes tienen una idea del magistrado Alexis A. Gómez Heraldino. Bienvenido, magistrado. Gracias por invitarme al programa. Contento de estar aquí, de compartir, intercambiar ideas contigo, con todo el público televidente, y estamos a su disposición. Y nada, aquí estamos. Magistrado, es sorprendente
de su carrera, no solamente en el aspecto de la magistratura, porque usted inició su ejercicio en materia laboral, Sí, así es. teniendo un exitoso desenvolvimiento, eso nos consta, además de que está adornado de valores familiares, sociales, que le acompañan, que lo apoyan. En cuanto a lo que es, antes de presentar el libro, lo que es la justicia constitucional, nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional fue creado por la Constitución del 26 de enero del 2010. Así es. O sea que a nivel de tribunal es nuevo Sí, sí, sí. y prácticamente nuevo. Una jurisdicción especializada, como tú comprenderás, la justicia constitucional la conocía la Suprema Corte de Justicia, que era la que tenía su atribución, y los tribunales también de la República como garante de la Constitución. Entonces se produjo prácticamente una autonomía en el concepto, porque una cosa es justicia constitucional y otra cosa es jurisdicción constitucional. Ya con la nueva reforma se crea una jurisdicción constitucional donde le da competencia a un nuevo tribunal en calidad de control concentrado de la Constitución, y los demás tribunales también siguen siendo garantes de la Constitución, pero a través del control difuso. De manera que ha sido una novedad para la justicia y ha sido apropiada y oportuna, y ha permitido un gran avance en el Estado dominicano, indiscutiblemente. Sí, nosotros, yo mismo, como abogado en ejercicio, pues, y como todos, antes porque el Tribunal Constitucional fue ya puesto en marcha a partir del 2011-2012, sí, claro, cuando se nombran los primeros 13 jueces, claro, que lo componen. Entonces yo recuerdo que el mismo Código Procesal Penal, en ese tiempo, yo ejercía la materia penal y civil, que es del 2004, pues sí, pasaron un par de años donde los abogados todavía tenían mucha ignorancia en lo que era la parte procesal, sí, claro, del derecho penal, y vivíamos consultándonos para cada vista, ¿ves? Claro, claro. Porque no teníamos tampoco una ley de procedimiento constitucional, como la nueva ley que se creó después de la reforma de la Constitución, y eso también viabilizó un procedimiento, pero antes no estaba, o sea, había un vacío procesal en ese sentido. Eso es así como lo dices. Y entonces, ¿qué pasa? Ya en el 2010, porque el mismo Código Procesal Penal, magistrado, contiene, incluso hay algunos que vienen con la Constitución integrada se han ido haciendo modificaciones en el 2010, y los tratados internacionales, lo que hasta cierto punto obliga o exige al abogado una educación completa, porque si recordamos en el pasado, antes de la legislación procesal del 2004, solamente manejábamos el Código Penal y sí, más la práctica cotidiana en los tribunales, en el ejercicio del derecho. O sea, nosotros vimos esta codificación, prácticamente nos sorprendió. Siempre comentábamos de que tenía mucha influencia el derecho anglosajón, de que no se iba a ajustar a nuestra sociedad por la estructura pública, las cárceles, las penas. Claro. Sin embargo, a través del tiempo, pues, nos hemos ido acomodando. Hay muchos entuertos que hay que corregir, especialmente en lo que son las medidas de coerción, que tienen que ver con lo constitucional, lógicamente. Claro, está en la Constitución, la libertad debe ser siempre lo prioritario, y la prisión es la excepción. Eso también está previsto en la Constitución, no solamente en el Código Procesal Penal, sino en la misma Constitución, así es lo que lo prevé, porque la libertad es un derecho fundamental, y eso es lo que debe primar realmente, es la libertad. Y excepcionalmente dentro de las distintas medidas que plantea el CPP, excepcionalmente es la prisión. Quizá se ha interpretado de una forma distinta y ha tenido una connotación distinta, pero no es el espíritu de la Constitución, porque el espíritu constitucional es preservar siempre la libertad por encima de cualquier cosa, y excepcionalmente entonces la prisión preventiva. Eso es un caso excepcional. Realmente eso es así.
hay críticas continuas sobre ese aspecto, especialmente de la población, porque realmente nuestro pueblo no tiene una cultura de estudio ni de ir a la Constitución. Sabemos de países suramericanos que para ellos es una práctica normal andar con su Constitución en los bolsillos. Sin embargo, aquí en la República Dominicana no hay ese interés por conocer cuáles son sus derechos constitucionales. Y entonces, cada vez que sucede un caso de cierta envergadura, ya sea en el aspecto político, de ciertas personas con influencias económicas, pues es que la gente le pone atención a eso, a lo que son las medidas de coerción. Incluso muchos medios de comunicación siempre llaman a los jueces a no aplicar tanto lo que son las medidas de coerción del cuerpo, o sea, la prisión preventiva, claro. Porque en muchos casos se convierte en una pena anticipada. Claro. Ahora bien, eso sucede en ese tipo de delitos, pero en los delitos de personas, de estos muchachos que asaltan, que atracan, o que realmente son sospechosos de los mismos, que no se les ha probado, lo que prima es la prisión preventiva y muchas veces se olvidan de sus audiencias, no le dan ese seguimiento. Ahí hay como una deficiencia del sistema judicial penal, magistrado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender. Alguien hablaba hoy se habla hoy en día de la llamada constitución viviente. Constitución viviente. Eso significa que la constitución es un documento escrito como si fuera un pedazo de papel, pero que resulta, si a ese pedazo de papel tú no crees en él, se queda ahí mismo en un pedazo de papel. Entonces a ese pedazo de papel hay que darle vida, hay que creer en ella. Entonces esas letras constitucionales, cuando tú le das vida, en la medida que tú crees en ella, entonces se fortalecen las instituciones, se fortalecen los derechos, se fortalece todo. Yo creo que la comunidad jurídica es la primera que estamos llamados a darle vida a esas letras, para que tenga la fuerza que debe tener. Porque, por ejemplo, normalmente muchos abogados yo observo que son más codigueros que constitucionalistas. O sea, se aprenden a letra, de manera literal, el código. Se aprenden el código. Y se saben el código palabra por palabra. Y si no lo dice el código, pues bueno, entiende que no tiene ningún sentido. Bueno, pero por encima del código, que es una ley adjetiva, está la ley sustantiva, que es la Constitución. Entonces hay que cambiar ese concepto codiguero a un concepto más constitucionalista. Porque cuando yo cambio, bueno, que si el código dice que hay 4 medidas, sí, pero la Constitución te dice que esa es la prisión de la excepción. Entonces, si cuando mi espíritu está en la Constitución, empiezo a verla de un distinto. Entonces, ese populismo también que hay de muchas personas, de que quieren ver a la gente presa hasta por cualquier tontería. Ese sentido hay que cambiarlo, porque el hecho de que te den una fianza no significa que el sistema quedó impune. Significa que vas a ir a un proceso y se te va a conocer, pero en libertad. De manera que hay que trabajar en ese cambio de mentalidad, y eso se puede hacer de manera fácil en la medida que creemos en esa constitución viviente, cuando la hacemos nuestra, que forma parte de uno. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, está la presunción de inocencia. Y todo el mundo habla de la presunción de inocencia, pero todo el mundo habla de la presunción de inocencia. Pero te ponen un sujeto en la pantalla, en la televisión, y lo primero que dice es, no, ese es culpable. Pero sin hacer un juicio ni haber buscado ningún tipo de prueba, de manera que ¿y dónde está esa presunción de inocencia? Eso no es solamente decirlo, eso también hay que creerlo y hay que vivirlo. Entonces, esa es la constitución viviente a la que nosotros estamos llamados a respetar, esas instituciones planteadas por la misma Constitución, esos principios, esos valores previstos en la Constitución, que debemos hacerlo nuestro. Es el punto más neurálgico que nosotros hemos estado viviendo. Sí, porque la Constitución, como sabemos, es la madre de todas las leyes. Claro.
Entonces, el ciudadano común que nos están viendo ahora mismo, porque hay otro elemento, Alexis, que la misma Constitución habla de que la ley se reputa conocida al primer día para el Distrito Nacional y al segundo día para las demás provincias. Ahora, el Estado hace llegar eso a los lugares recónditos del pueblo, del territorio nacional. Es la persona que la recibe capacitada para estudiarlo en un país donde todavía hay un alto índice de analfabetismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde viene la primacía de la Constitución en lo que son los delitos? Un ciudadano común es detenido, entonces el juez presume de que él conoce ese delito que cometió. Y vamos a suponer que esa persona sea iletrada. O sea, ahí entra lo que es el análisis, porque ya eso de la íntima convicción, la nueva normativa lo ha ido sacando, ahora prevalece la prueba. Claro. Entonces ahí están las prerrogativas de los jueces, porque nosotros ahora mismo tenemos más de 16.000 presos que no se han sido condenados con prisión preventiva, que pueden apelar a la Constitución, y no necesariamente con el Ministerio de Abogados, porque por ejemplo el habeas corpus, cualquier ciudadano puede acudir donde una autoridad que le estén violando sus derechos, que se aprisione su cuerpo, que se le dé coacción, a pedir su libertad, sin necesidad del Ministerio de Abogados. Entonces esas son las garantías que ofrece, una de las muchas garantías que ofrece la Constitución. Por eso nosotros estamos haciendo esta introducción, estos comentarios antes de la presentación de tu libro, porque es importantísimo también crear conciencia al pueblo de que los derechos hay que pedir, hay que exigirlos, que se cumplan. Y así también de esta forma ayudamos al ejercicio de la justicia. Claro, porque claro, los tribunales no dan abastos. Y más usted, magistrado, que transitó desde el juzgado de paz hasta una corte de apelación. Una larga carrera. Y fue juez liquidador en materia penal. O sea, Sí. que usted tiene experiencia bastante y entiende lo que estamos hablando. Sí, Entonces, claro que sí. de ese mismo problema que hablamos hace un ratito, de que los magistrados, los jueces, especialmente en el orden penal, deben de sopesar las otras medidas de coerción Claro. y poner la prisión preventiva como una excepción. Como una excepción. Así descongestionan nuestras cárceles y hay una equidad, hay una justicia que comienza a funcionar. Además de que las precarias condiciones de la mayoría de las cárceles, porque ese nuevo modelo no está establecido a nivel nacional. No todas las cárceles tienen la condición del nuevo modelo que comenzó hace una década a fortalecerse. Y es una forma también de violar los derechos del ciudadano. Porque si bien es cierto que usted, cuando está en medida de coerción, está bajo el ámbito del Estado. Y aún estando prisionero, el Estado tiene que velar por su Claro, seguridad. El interno sigue teniendo derechos. Sigue teniendo Aún derechos, estando, sigue teniendo derechos. porque eso está en la Constitución. Claro que sí, claro. Y entonces es importante que el pueblo se eduque en este sentido. Y la comparecencia de usted aquí en este programa, eso es lo que busca. O sea, que ilustremos a la gente del gran valor que tiene conocer sus derechos constitucionales. Claro que sí. Nosotros que hemos transitado por las cátedras universitarias también podemos recordar que 13 años que han pasado de lo que es el Tribunal Constitucional, o 12, ¿verdad? Antes solamente manejábamos la Constitución a nivel público, lo que tenía que ver el derecho administrativo. Sí. Porque para usted saber derecho administrativo necesariamente tiene que saber derecho constitucional. Entonces nosotros estábamos más enmarcados en esos aspectos, constitucional y administrativo. Y aún sabiendo que la Carta Magna es la madre de todos los derechos, nos quedábamos en las leyes penales, en lo procesal y lo penal. Claro. Casi no trascendíamos porque había una práctica. Era más codiguero. Sí, Más codiguero. una práctica de uno ir a un palacio de justicia, hacer una fianza administrativa y ya. Sí, eso es cierto. Entonces, pero hoy, más de una década después, tenemos la oportunidad de que tenemos una constitución mejor elaborada,
tenemos tribunales más especializados, especialmente el Tribunal Constitucional, que de hecho, magistrado, ya hay 5 jueces que hay que cambiar. Sí, ya llegó el tiempo. El 27 de diciembre. Sí, Dios quiere. Entonces yo espero que usted haya sometido. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, como dice. Sí, hay que esperar a ver qué pasa. Esperamos que usted haya sometido su expediente, ¿verdad? Bueno, Y vamos a que, esperar. y que sea evaluado, porque escuchamos su trayectoria y me consta cómo ha vivido el magistrado, cómo vive su entrega a la judicatura, su comportamiento. Entonces, aquí somos unos críticos permanentes, ustedes lo saben, de lo que es el comportamiento, de lo que es la honestidad, de lo que es la probidad. Entonces, hay que ver los activos que tenemos. Aquí hay muchos jueces buenos, honestos, la gran mayoría, que van a cumplir con su labor de una manera digna. Y el magistrado Alexis A. Gómez Geraldino es uno de ellos. Y es importante que el pueblo cuente con jueces así, jueces que tengan ese nivel, más que el conocimiento, ese nivel de conciencia de la buena práctica del derecho en lo que es la judicatura. Y vamos a presentar ahora, después de este recorrido, magistrado, su libro. Está ahí en pantalla. Sí, está en pantalla. Entonces, este material que produjo el magistrado Alexis es el Diccionario Constitucional Dominicano y su jurisprudencia. Háblanos un poco, magistrado, de este importante libro. El diccionario recoge todos los conceptos que han pasado por el Tribunal Constitucional Dominicano. Es solo del Tribunal Constitucional Dominicano. Por ejemplo, figuras jurídicas que está vinculado al tema constitucional. Tal es el caso como, tú puedes decir, ahora que estamos en procesos electorales, qué es el método de Ron, qué es la cuota de género, quiere saber qué es un obiter dicta, una ratio decidendi, todas esas figuras jurídicas que de alguna manera está vinculada a los procesos constitucionales, una acción directa, un control difuso, un control concentrado. Todas esas figuras, lo que se hace es que se define, pero no solo se define, sino que se acompaña de una jurisprudencia. Cuando tú dices, bueno, yo quiero saber qué es el texto de ponderación, el texto de juicio o el texto de ejecución, quiero saber lo que es, te la conceptualiza y te pone una jurisprudencia del Tribunal Constitucional refiriéndose y explicando ese concepto. Esa obra se recoge a partir de todos los precedentes que ha dado el Tribunal Constitucional hasta el 2023, hasta recientemente el 2023. La obra está hecha con una metodología científica, como tú leías en la hoja de vida. Yo hice una especialización en lexicografía. La lexicografía es una ciencia que se encarga de hacer diccionario, de referirse a todo lo que es un diccionario. Como ya estaba estudiando lexicografía en la Universidad de León, España, con la Real Academia, pues al presentar mi trabajo, pues había propuesto un diccionario que no teníamos en República Dominicana. Es una obra que la estaba haciendo desde hace 2 años. Pues una vez que termino la maestría en lexicografía, pues decidir terminar el diccionario y ponerlo a disposición de la comunidad jurídica. Me parece que ha tenido buena acogida, es una obra muy didáctica, muy sencilla, muy fácil comprensión y sobre todo de consulta, porque el Tribunal Constitucional tiene una función didáctica. Así que yo los exhorto a que todos ustedes tengan también el diccionario, pues lo va a ayudar en su vida profesional y no solo para abogados, también para cualquier ciudadano, porque la Constitución no es para abogados, la Constitución es para todos los ciudadanos dominicanos y dominicanas y que estén interesados en saber
un concepto determinado y qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre ese concepto. De eso es que se trata. Y precisamente, magistrado, hablando de la cultura que necesita el pueblo dominicano, lo que es la materia constitucional, porque es el derecho que más nos concierne, el derecho constitucional, porque es el derecho que se nos aplica a todos, Claro, es ricos, transversal a todas sí, las materias. en todas las materias. Entonces, ese material que ustedes están mirando en pantalla es importante para los abogados y los estudiantes de derecho, pero para cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera adquirirlo, porque está señalizado de una manera correcta, por orden alfabético. O sea que usted no tiene que coger lucha, como se dice, buscando el tema de lo que usted quiere conocer. Y es posible que usted esté ahora mismo en un proceso constitucional, que no sea abogado, y le interese empaparse de algo, ¿verdad? Para preguntarle a su abogado por qué esto, por qué lo otro, porque es también parte de la historia. Claro, claro. O sea, cada libro que se produce ya comienza a ser parte de la historia literaria de la República Dominicana, y más cuando trata del aspecto constitucional. Sí, hay casos, por ejemplo, que en la misma comunidad jurídica muchos abogados confunden por un asunto conceptual y de procedimiento. Por ejemplo, en los MIC tú hablabas del Tribunal Administrativo. Nosotros, por ejemplo, las resoluciones, los reglamentos, y cuando se quiere impugnar, siempre uno se ha preguntado, o siempre el mismo abogado se ha preguntado a dónde debo ir, si debo ir al Tribunal Administrativo o si puedo ir directamente al Tribunal Constitucional. Cuando tú buscas en el diccionario el concepto de acto administrativo, primero sabe ya lo que es, segundo, cuáles son los tipos de actos administrativos y cuáles son sus características, que lo explica muy bien también el TC y lo recoge en el diccionario, y saber frente a qué tipo de acto me encuentro, si estoy en un acto administrativo en concreto o si estoy en un acto administrativo en abstracto, por ejemplo, porque los actos inconcretos no pueden ser recurribles al Tribunal Constitucional, sino al contencioso administrativo. Sin embargo, si es un acto, si es una resolución, un reglamento en abstracto, te vas a dar cuenta que entonces sí puede ser atacado por el Tribunal Constitucional, si tiene esa característica de alcance general e in abstracto. Entonces, conceptos como eso es que recoge el diccionario y nos ayuda a comprender más. Otro ejemplo que tú hablabas, por ejemplo, en el caso de los internos, te vas a dar cuenta que yo decía, bueno, los internos también tienen derecho. Por ejemplo, ahí se recoge una decisión del Tribunal Constitucional muy interesante. Un interno que se le había prohibido pues tener intimidad con su esposa porque en la prisión se le había castigado y le había durado casi un mes sin tener intimidad en la visita conyugal, se llaman visitas conyugales, y se le privó de ese. Entonces se elevó una acción de amparo porque se había privado de ese goce, de ese derecho. Y el Tribunal Constitucional se refirió diciendo que ciertamente la privación de libertad no significa que una pérdida a la familia, una pérdida al matrimonio, no significa eso, significa que también él tenía ese derecho. Entonces, situaciones como esa, donde uno las recoge de manera sistemática y uno va conceptualizando eso, se va a dar cuenta de la importancia de las decisiones que ha emitido nuestro Tribunal Constitucional y que es importantísima conocerlas, importantísima reconocerlas. Magistrado, creo que tenemos una pausa, ¿verdad, Manauri? Vamos a una pausa y retornamos en breve para seguir con este importantísimo tema.
el movimiento Renovación Gremial que dirige el expresidente del Colegio de Abogados, doctor Diego Bovado Torres, dio su respaldo a la candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana del licenciado Diego José García. Diego José García ha sido presidente en 2 ocasiones de la institución que aglutina a los hombres y las mujeres de la toga y el birrete de la República Dominicana. El doctor Diego Bovado Torres manifestó que el Colegio de Abogados necesita al frente, a partir de las próximas elecciones, a un gremialista con experiencia para que pueda desarrollar un trabajo en beneficio de la clase jurídica de nuestro país. En el acto, donde el doctor Diego Bovado Torres dio el respaldo a la candidatura del licenciado Diego José García, había cientos de abogados que se pararon deliberantemente a aplaudir y apoyar la decisión del doctor Diego Bovado Torres, quien además ha sido presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOBA. Es tiempo de defender la equidad publicitaria apegado a la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Los productores de televisión, radio y redes sociales son microempresarios que cumplen y contribuyen con el pago de sus impuestos a la sostenibilidad de la economía. Tiene el Estado y el sector privado el compromiso de apoyar a quienes hacemos opinión pública con objetividad y profesionalismo. Somos defensores de los mejores intereses de la sociedad. Búsquennos en todas las redes sociales como ASODOPRON, Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación. Bien, amables televidentes, seguimos en esta importante e interesante entrevista con el magistrado Alexis A. Gómez Geraldino. Magistrado, para tomar la misma línea antes de la pausa, por ejemplo, eso que usted habló de lo que hizo el Tribunal Constitucional con los derechos de esa persona que estaba coaccionada su libertad, en cuanto a lo que es estar con su pareja, ¿verdad? La visita conyugal de los internos. De los internos, sí. Hay en cuanto a los derechos, porque la misma ley y la Constitución hablan de que cuando usted está cumpliendo prisión se le suspenden los derechos. Entonces es importante aclarar, porque esto es un derecho de vida, es un derecho universal, lo que es la procreatividad, el reproducirse, el derecho a usted tener una pareja, y es constitucional también. Entonces, esa suspensión de derechos, de que habla la Constitución y las leyes cuando usted está cumpliendo medidas de coerción, salvo que sea una prisión preventiva, porque ya todavía en una prisión preventiva usted no ha sido condenado. Es muy importante aclarar que cuando una persona condenada o con una prisión preventiva se suspenden derechos civiles, pero los derechos fundamentales no. Los derechos fundamentales se regulan hasta cierto punto, pero el derecho a educarse, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a esas relaciones conyugales como consecuencia, eso no se suspende. O sea, él tiene todavía ese derecho. De manera que hay algunos derechos que sí son ya regularizados, porque si está, por ejemplo, en prisión, el derecho a la libertad de tránsito pues queda no suprimido, sino limitado, y el derecho, por ejemplo, a la libertad está también limitado, pero no todos los derechos están suprimidos y suspendidos. Y de hecho, si eso ocurre, usted no solamente está coartando el derecho de esa persona a la sexualidad, a tener visitas conyugales, sino de su cónyuge que está afuera y que no es culpable, porque la pena es personal. Claro, la pena es personal, así mismo. Entonces,
Pero sabemos, magistrado, de sistemas a nivel nacional, yo como abogado en ejercicio, que no se cumple a cabalidad en todas las cárceles, por el tipo de administración que tiene. Por eso los abogados, sobre todo los abogados, abogadas, pues deben empoderarse, y te hablaba de la Constitución viviente, hay que creer en ella, hay que encarnarla, porque cuando a alguien se le ha conculcado un derecho, pues nosotros tenemos los mecanismos para exigir el cumplimiento de ese derecho. En esos casos nosotros tenemos, por ejemplo, el amparo, el habeas corpus, el habeas data. Entonces hay que hacerlo valer. Cuando a una persona se le ha conculcado el derecho a la educación, pues uno eleva los mecanismos constitucionales que ella misma nos provee. Es para usarlo, es para creerlo, es para ir al sistema jurídico a reclamar el cumplimiento de esos derechos. Y eso es importante que el pueblo lo sepa, porque muchas veces vemos el sistema constitucional o procesal constitucional, podemos hablar de dónde usted puede acudir, muy alto, o sea, solamente quizás casos excepcionales, incluso de personas que tienen cierto nivel, es que entienden esto, pero el pueblo llano, casi no hay esa cultura. Por eso, hace un momento hablamos de jueces probos, y yo incluso lo propongo a usted, magistrado, porque lo conozco. Gracias. Nosotros necesitamos una judicatura fuerte, de personas con conciencia, de personas que le duela la población, o sea, la justicia llegue a todos por igual, como habla la balanza, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros necesitamos, ya que tenemos un tribunal constitucional, amparado en buenas leyes procesales, una educación al pueblo, en lo que es la Constitución, en lo que son los derechos. Porque vemos en la televisión, en los medios de comunicación, que hay personas de escasos recursos que van a la televisión, van a la prensa, es porque ya no tienen otra alternativa. Por un hijo que pasó de las 48 horas, que lo tienen en el destacamento, pero no saben tampoco que ellos pueden hacer recursos de libertad en el mismo destacamento, que hay un fiscalizador que tiene que hacer valer los derechos constitucionales, porque a veces tenemos la idea de que el Ministerio Público es solamente un acusador y no un representante de los derechos del pueblo. Claro. O sea, el Ministerio Público... Todo sujeto del sistema jurídico debe ser garante de la Constitución. Entonces, ese rol, y de hecho lo ha estado haciendo el Tribunal Constitucional, de esa función didáctica, de llevar la Constitución a las escuelas, se ha trasladado a distintos lugares, ha tratado de llevar la Constitución a la ciudadanía, pero hace falta mucho más todavía. Hace falta que la comunidad jurídica se empodere, que las escuelas dominicanas también, incluso algunos han hablado como una materia de formación, que sería lo más adecuado, donde cada joven en las escuelas esté empoderada de la Constitución, conozca sus derechos constitucionales. Y eso, los maestros, que ocupan un rol importantísimo en el sistema educativo, deben estar empoderados de lo que es la Constitución dominicana. Por ejemplo, un niño que se queda sin recreo, lo dejan sin recreo, y ve a todos los demás niños que salen al recreo. Eso, un niño empoderado, una madre empoderada podría decirte, bueno, pero es que el derecho a la recreación del niño. O sea, tú me puedes poner otro tipo de disciplina, pero no es fácil para un niño quedarse sin recreo y ver a los demás niños aislados, o que te ponían en la pared pegado de castigo. O sea, esas son cosas que ya, esos tiempos que han sido superados en ese sentido, porque a la Constitución dominicana pues hemos tenido un derecho distinto, hemos estado más conscientes, más vivos. Eso no significa que no se pueda disciplinar al niño. Por supuesto que sí, que hay que disciplinarlo, yo estoy de acuerdo que hay que disciplinarlo, pero hay que tener cuidado con algunos métodos
de no vulnerar derechos constitucionales. Hay otro aspecto, magistrado, que es importantísimo que también se lo expliquemos. Podemos hacerlo en conjunto, ¿verdad? Yo respetando su investidura. Sí. Pero ya en mi paso por las cátedras universitarias, yo me adentré mucho en lo que eran las responsabilidades en el derecho administrativo. Y eso es importante también que el pueblo lo sepa, porque hay lo que se llaman contratos entre el Estado y la parte privada y el pueblo. Entonces, ¿qué pasa cuando un ciudadano es lesionado por un contrato que haga con el Estado de cualquier índole y haya corrupción en ese ministerio, ¿verdad?, de que se trate, en el que esté envuelto en ese contrato con un particular? Hay la responsabilidad, hay que determinar, y es bueno que el pueblo lo sepa. Por ejemplo, cuando el administrador de ese ministerio excede los lineamientos constitucionales, la responsabilidad es personal. Se puede demandar a él de forma personal. Claro que sí. Ante claro que sí. Incluso si sale, se puede perseguir ante la justicia ordinaria. Claro que sí. O sea, esas son excepciones del derecho administrativo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con muchas personas que desconocen, como hablamos anteriormente, por falta de educación de lo que es el derecho constitucional? Y lo dejan perdido. Muchas personas dicen, bueno, el Estado me quedó debiendo 1 millón, dicen el Estado, pero ellos firmaron un contrato con un director, con un ministro, que pudo haber excedido su responsabilidad. Por ende, ya el Estado no es culpable por el exceso de ese funcionario, y eso está claramente especificado en lo que es el derecho administrativo. Entonces, el ciudadano que esté pasando, haya pasado por esta situación, debe entender que hay 2 tipos de responsabilidades. Si el ministro ha incurrido dentro de las normas legales en el ministerio y ha dañado a un ciudadano o ha engañado, ¿verdad?, o ha perjudicado, tiene que estudiar con su abogado, sus abogados, hasta dónde llegó la facultad del ministro, porque si hay un exceso, cuando llegue a la justicia, al culmen ya final, a la decisión final, le pueden fallar en contra. Claro. ¿Por qué? Porque debió acudir a la responsabilidad penal y civil de ese ministro que se excedió en el tiempo hábil. Porque supongamos que el ministro ya no esté en función en ese ministerio. No, es que los actos dolosos de un ministro, él mantiene su responsabilidad, sí, y debe responder a ello en esos actos totalmente dolosos y abusivos en la que puede incurrir un ministro, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de que la sociedad o que las personas estén empoderadas, tengan conocimiento de sus derechos, y esa es la función que ha tratado incluso el Tribunal Constitucional en su función didáctica de ir llevándolo. Y nosotros, los entes jurídicos, tenemos ese papel también de crear ese tipo de conciencia en todos los ciudadanos y saber que la Constitución, repito, no es para los abogados, jueces, fiscales o esos miembros de la comunidad jurídica, sino que la Constitución es para todo ciudadano y ciudadana. Ese es el punto, el eje primordial. Y hice hincapié en ese tema, magistrado, porque cuántos ministros en todos los gobiernos que hemos tenido se han enriquecido a través de la sangre y el sudor del pueblo. Y solamente ellos tienen que decir que los cambien en una situación dada, que ellos vean un peligro de acusación, y entonces eso se queda impune porque el ciudadano común no sabe que lo puede perseguir a él a nivel personal también. Yo una vez dije, tuve la oportunidad de hablar de la ética enferma. Yo creo que la sociedad, el Estado debe volver a ese estado ético, porque cuando la ética está enferma, se va perdiendo esos valores y se van cambiando los valores, y lo que tradicionalmente es bueno, ya algunos los ven como que es relativo. De manera que hemos caído en un sistema de relativismo muy fuerte, y eso ha provocado esa enfermedad ética, donde algunos valores se necesitan ser rescatados,
se necesita que la sociedad todavía vuelva a empoderarse, porque si sigue la sociedad así, una ética enferma, pues no se vislumbra un buen camino. Y yo creo que la constitución nuestra está plasmada de principios y valores. De hecho, el Tribunal Constitucional recoge en el diccionario que habla de esos de valores que también se preservan en la sociedad dominicana. Y a ello es donde nosotros debemos apuntar, a esos valores que la Constitución, que nuestra familia, que nuestros padres nos inculcaron. Ahí es donde debemos apostar. Hay un elemento importante también que todavía el pueblo está esperando, y es que la Constitución del 26 de enero del 2010 hizo hincapié en lo que es constitución social. Correcto. Había mucha esperanza en el pueblo Vale. de que en la praxis eso se fuera diseminando de manera positiva en el accionar no solamente de la gente misma, sino de las autoridades, de las distintas instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes, incluida la policía. Y fíjate que hay una queja permanente y prácticamente el pueblo no ve reflejado ese aspecto social de la Constitución por las injusticias, que es de hecho lo que pugnamos, ¿verdad? Lo justo. Dice Duarte en su ideario: sé justo lo primero, si queréis ser feliz. Es el primer deber del hombre. Y Duarte fue que creó la primera Constitución, antes de la de 1844, del 6 de enero, está la Constitución de Duarte, que habla específicamente de todas esas cosas, de ser justo en todos los sentidos. Ahora hay una deuda pendiente, magistrado, y es esa. Sí. La justicia. Pero la podemos, estamos mejorando y podemos ir mejorando, pero hay que salvar, te repito, esa ética. Hay que formar a las personas más, hay que ir donde ellos, y hay que crear conciencia en la Constitución, porque la Constitución misma también, repito, está llena de valores, y eso no, si respetamos la Constitución, si respetamos los valores, se fortalece la institucionalidad. Eso es así. Y si se fortalece la institucionalidad, pues cada día vamos avanzando mucho más. Magistrado, retomando de nuevo lo que es la elección ahora de los 5 jueces del Tribunal Constitucional, que ya algunos tienen 12 años, como Milton Rey Guevara, ya cumplen ahora. porque la ley 137.11 habla de 9 años, ¿verdad? Revisable cada 3 años. Cuando se creó el Constitucional, pues se hizo de manera programática. Un grupo salía a los 9 años, un grupo salía a los 4 o 5, el otro a los 9, y el primer grupo, que todavía está ahí, que es el grupo de los 12 años, que es este caso ya donde cumplen, y esos son los 5 que se quedaron hasta este tiempo. Esos son los últimos que quedan de aquella primera formación del Tribunal Constitucional. Y es importante esa conformación del Tribunal Constitucional porque sus decisiones, como usted sabe, son irrevocables. Son irrevocables, inapelables y vinculantes. O sea, que esto no es un juego. No es un juego. No. Esto no es un juego. Como yo siempre repito al pueblo, de que escrute a los candidatos políticos que usted va a elegir, que no sean ladrones, que respeten a sus familias, a sus vecinos, que tengan actitud positiva, también con el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y todos aquellos elementos que tengan que ver con la elección del tribunal, de estos 5 jueces, ¿verdad? Sí. Estos señores hay que sopesarlo, esto no se puede inventar, irrevocable, ya que usted no puede ir a otro lugar, usted tiene que acogerse a eso. No hay donde. Las decisiones del Tribunal Constitucional cambian la conducta de un pueblo. Sí, porque al ser vinculante, por ejemplo, podría dar un ejemplo.
que aunque usted no quiera, tiene que hacer. En este caso no fue el Tribunal Constitucional, pero sí se ha recogido y se ha mantenido. El caso, por ejemplo, de la unión libre. Antes las personas en unión libre pues no tenían ese derecho, pero después con la sentencia que dio la Suprema Corte de Justicia, que cuando tenía atribuciones constitucionales, en ese sentido, una sentencia cambió la vida de muchos dominicanos y le dio a los que viven en unión libre con cierto tiempo de manera interrumpida y público el derecho igual que a la casada. Luego se recogió en la Constitución del 2010 y se plasmó en la Constitución. Pero todo inició con una sentencia. Con una sentencia. Magistrado, ahí en pantalla se mantiene su libro, uno de ellos, porque usted tiene una amplia bibliografía de su autoría. ¿Dónde pueden adquirirlos? Bueno, el libro está en la Librería Internacional, en la Librería Filantrópica, también se vende a domicilio, en las redes sociales ustedes van a ver en el 829-546-8565, está en una de las plataformas y ahí ustedes lo llaman al teléfono y se le envía a domicilio, como cuando usted está pidiendo una pizza, te pide una pizza, un Uber y le envía y se lo lleva. Entonces así se está vendiendo, además de las librerías que ya he mencionado. Magistrado, un libro que es, bueno, ahí está enfocado de manera completa, excelente para los abogados y los estudiantes de Derecho, sí, pero tiene que ver con la Constitución. Cualquier persona, aunque no sea abogado, puede tenerlo, puede tener este libro. Claro, por eso recomendamos que lo adquieran. Es sumamente importante. Y reiteramos que el magistrado Alexis A. Gómez Geraldino, me consta, es mi cuñado, además, claro, ha tenido una trayectoria muy positiva en lo que es la judicatura dominicana y sus pasos por la misma así lo indican, sus decisiones. Al Consejo Nacional de la Magistratura que tome en cuenta al magistrado Alexis. Gracias. Vamos a, magistrado, una reiteración. Bueno, televidentes. Le doy las gracias de haber compartido contigo esta entrevista y le agradezco a todos ustedes, a la comunidad jurídica que ha recibido con agrado el diccionario. Los invito a que lo tengan y que también nos empoderemos de la Constitución, como hemos dicho, una Constitución viviente, y la hagamos nuestra. Le agradezco también que podamos compartir en distintos escenarios académicos. Siempre estaré para ustedes, a su servicio, y haciendo lo que es lo correcto, la justicia, para que cada día tengamos una mejor y excelente justicia. Amables televidentes, no hay tiempo para más. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado, si así lo permite el Señor.